Buenas noches a todos y bienvenidos al 17º episodio de Radio Cruz del Norte. En primer lugar, me gustaría, en mi nombre y en el de todos mis compañeros, pediros disculpas por la demora en traeros un nuevo episodio de nuestro podcast. Al final, por un tema o por otro, hemos ido dilatando el espacio entre episodios hasta plantarnos en final de año y hemos decidido que no queríamos acabar el año sin dejaros una última aportación. Así que no hemos desaparecido y seguimos con vosotros. Y vamos a intentar y recoger como propósito de año nuevo procurar ser más regulares y traeros más episodios. Hemos visto que nos habéis dejado mensajes en los foros y tal, que queríais que volviésemos y bueno, vamos a intentar hacer un pequeño esfuerzo. Para que conste que no os miento, tengo aquí mis compañeros que estoy seguro que van a certificar lo que estoy diciendo. ¿Verdad que sí, Carlos? Hola, muy buenas, sí. Hemos vuelto. Y no sé, nos ha costado mucho, es cierto lo que ha dicho Alberto, pero de verdad yo creo que esta vez vamos a hacer el firme propósito de intentar ser más regulares. Y os hemos echado mucho de menos. Sí que es verdad. Raúl, ¿qué nos tienes que decir? Pues nada, yo lo mismo, ya con muchas ganas de volver a empezar y a ver si mantenemos este ritmo que nos hemos propuesto. Y eso, saludar a todo el mundo. Muy bien. Marcos. Muy buenas. Pues sí, la verdad que yo echaba de menos estos ratillos de grabación y hablar un ratito de astronomía. O sea que por suerte hemos vuelto y seguro que no es el último. O sea que volveremos de nuevo. Seguro. Y por último, y no por ello menos importante, José Carlos. Hola a todos, hola compañeros, hola oyentes y nada, efectivamente somos unos informales, pero vamos a hacer propósito de enmienda. Este año sí, este año que viene vamos a ser muy formales. Bueno, pues en el episodio de hoy, y en parte inspirados por la reciente ocultación de Marte por la Luna, de la que algunos privilegiados donde no haya habido nubes habrán podido disfrutar, porque lo que ha sido nosotros no hemos podido ver mucho, la verdad, queremos dedicar el número a una disciplina astronómica que, aunque no es demasiado complicada y que no precisa de un montaje así demasiado complejo, es muy agradecida y sobre todo en lo que a resultados se refiere. Y me estoy refiriendo pues a la fotografía de tránsitos, ocultaciones y este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de cómo configurar nuestro equipo para hacer fotografía de un tránsito de un planeta, de la ISS, o en el otro lado, pues cómo hacerlo para la ocultación de un planeta con otro cuerpo, como ha sido el caso de este pasado 8 de diciembre con la Luna y Marte. Seguro que todos habéis visto fotos de la ISS transitando por delante del Sol o de la Luna, que son fotos bastante llamativas, ¿no? Realmente no son muy complicadas de realizar. Entonces vamos a intentar daros unas pautas para que veáis cómo hacer este tipo de fotografías. Es quizás más un tema de preparación, de cálculo de posición y sobre todo, lo más importante, de tener suerte con las nubes. Entonces, pues yo creo que podemos empezar un poquito a contarles qué es necesario para fotografiar un tránsito, por ejemplo, de la ISS. Y yo sé que, por ejemplo, Carlos, que ya ha realizado alguno, nos puede aportar aquí bastante luz, ¿verdad que sí? Bueno, lo voy a intentar. Pero ¿cómo lo organizamos? ¿Hablamos de equipamiento? ¿Hablamos cómo habéis pensado? Porque yo creo que un poquito sería a ver qué se necesitaría para hacer una fotografía de un tránsito, ¿no? Vamos a intentar enfocarlo de esa manera. O sea, yo quiero hacer un tránsito de la ISS, por ejemplo, vamos a decir, por delante del Sol o de la Luna. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para llevarlo a cabo? Vale. Primero, preparación. Se supone que conocemos nuestro equipo y si, por ejemplo, vamos a hacer un tránsito de un paso de la ISS por el Sol, lo más importante en el caso del Sol es conseguir un buen foco. Y el problema que tiene el Sol pues, es que no es como la Luna, que tienes una superficie con cráteres, con mares. Es algo que es más difícil de enfocar. Entonces, normalmente lo que se suele hacer para hacer buen foco al Sol, o yo lo que suelo hacer es coger mi equipo y durante el día lo configuro para hacer foco a la Luna o durante la noche, y cuando tengo un foco correcto, ese foco correcto es el que guardo ya para el Sol. Y ese foco que has conseguido a la Luna lo tienes prácticamente al 99%, al 100% ya con el Sol. Entonces, lo más importante es conseguir ese foco. Más cosas respecto a equipamiento, por ejemplo, pues depende un poquito de
de a qué focal quieras ir. Normalmente, pues para hacer esa captura con el tema de sol o con luna, pues hay que ir a focales de 550, 600, un poquito más. O sea, depende también del tipo de cámara que utilices. La idea es tener la mayor resolución posible y jugar, pues eso, con tu tamaño de píxel de cámara y tu focal. Pero que tampoco quiero hablar yo solo, no sé, contar algo. Sí, que si no, esto va a ser un poco monólogo, ¿no? No, a ver, sí. Para sobre todo esto, realmente no es fotografía, es más bien vídeo, o cómo lo planteas para disparar. Vale, yo cuando hago tránsitos lo que utilizo es... he vuelto al Fire Capture y es el programa que utilizo Fire, y lo que se hace es un vídeo. Uh-huh. Intentas conseguir el mayor número posible de frames por segundo y tienes que tener, en el caso del sol, bueno, y con la luna también, pero especialmente con el sol, tienes que bajar la exposición lo máximo posible. O sea, son valores que se pone 1 milisegundo inferiores a 1 milisegundo. Con la luna con 1 milisegundo o un poquito menor, algo menos es suficiente. En el caso del sol se suele bajar incluso más de 1 milisegundo. Porque no es que vaya a salir una foto movida, pero sí te puede pasar si vas con focales muy altas. ¿Hay una forma de calcularlo antes de ir al sitio? La exposición. Sí. A ver, realmente yo, por ejemplo, cuando trabajas con Fire o con cualquier programa de planetaria, intento que el histograma se quede un 75%, no más de 3/4, a lo mejor un 80%. Entonces, tienes que jugar con ganancia que das a la cámara y con exposición, de forma que consigas ese 80% de histograma y con el menor tiempo posible. Es decir, al final lo que haces son objetos muy luminosos, el sol y la luna, entonces realmente no necesitas mucha ganancia. Lo que haces es bajar mucho la ganancia, bajar mucho la exposición, y si tiene que predominar uno de los dos, debe predominar ganancia sobre exposición, porque lo más importante es que la exposición sea lo más corta posible y manteniendo el histograma eso sin saturar un 75-80%. Uh-huh. ¿Y algún tipo de cámara más recomendable que otra? ¿Hay específicas para esto o vale cualquier cámara? Buena pregunta. A ver, yo soy muy de ASI. Toda la vida empecé con una ASI y he seguido, bueno, no empecé con una ASI, pero la primera cámara que compré nueva fue ASI y a partir de ahí seguí con las ASI. Las ASI, igual que QH, tienen cámaras específicas para planetaria, que son las que podíamos usar, que ya vienen con puerto USB 3.0 y tienen unas velocidades de captura muy altas. Entonces, por un precio muy razonable, muy módico, se puede conseguir una cámara que es muy apta para este tipo de eventos. Lo ideal son las que tienen, por ejemplo, hay las clásicas, tanto en QHI como en ASI, tienen un tamaño de píxel de 3,75, que yo creo es ideal para las focales con las que normalmente se hacen estos tránsitos, en los que pretende sacar la luna o el sol completo y la ISS pues cruzando. Píxel pequeño, ¿no? Digamos, entonces, de mucha resolución. Sí, porque al final, a ver, hay algo que es muy importante. Cuando tienes un tránsito, imagínate que vas a hacer un tránsito de la ISS sobre la luna, y la luna la tienes a 25 grados, a 30. O un tránsito de la ISS sobre la luna y la luna está a 60, 70 grados. El tamaño aparente de la estación espacial con respecto a la luna cambia mucho. Cuando está abajo en el horizonte, igual está pasando a la estación espacial a 1.000, 1.200 kilómetros de distancia. Estás fotografiando la ISS a esa distancia. Entonces sale como algo muy pequeñito. Pero si tienes suerte de poder hacer un tránsito un día que la luna o el sol está muy alto, el tamaño aparente de la ISS es mucho mayor. Y entonces, en ese momento es cuando, si tienes un buen píxel, consigues mucho detalle y empiezas a ver pues paneles y cosas de ese estilo. Uh-huh. Guay. Y para hacer, por ejemplo, el posicionamiento, porque entiendo que esto al final también depende un poco de dónde te pongas, ¿no? Para ejecutar la fotografía. ¿Esto se calcula con algún tipo de programa o sabes o cómo lo harás? ¿Cómo lo haces tú?
A ver, yo utilizo una página web que luego puedo comentar cómo se llama, porque como lo tengo metido en el Google ahí, no recuerdo el nombre de la página, lo podemos poner luego, pero también el Sky Safari lo tiene, o sea, hay aplicaciones y esta web donde te anuncian hasta con 7-8 días de antelación los tránsitos de la estación espacial. Te dicen tránsito sobre la Luna, sobre el Sol y sobre los planetas. Entonces, viene como una curva de tránsito y en esa curva de tránsito aparecen dos bandas, una derecha y otra banda izquierda. La curva central es justo el punto por el que va a pasar la ISS y ambos lados es la zona en la que va a ser visible. O sea, la mejor forma de imaginarlo es, o sea, tú imagínate 3 personas que están en un campo de fútbol y tienes una persona en el otro extremo del campo y una persona en medio. Hay un momento, si tú te vas moviendo, en que las 3 personas están alineadas y en ese momento, pues, la persona que estás detrás no la ves porque la primera la cubre, la oculta. Y con la ISS ocurre eso, o sea, hay un momento en el que se alinea el observador con la estación espacial y con el objeto. Entonces hay una zona que es la zona de tránsito y es en la que puedes ver pasar la estación espacial sobre la Luna o sobre el Sol. No sé si he sido capaz de explicarlo. Sí, yo creo que sí, más o menos. Sí, es algo parecido como cuando ves cuando las páginas estas que te dan la información de un eclipse, ¿no? Sí. Te dan algo parecido, esas 3 franjas, ¿no? De la zona ideal, digamos, y luego las zonas límite. Las zonas no VIP, ¿no? Las Eso zonas es. VIP y las zonas no VIP. El caso, pues en esa zona web te viene pues un punto en el que estás en el punto central del tránsito y ahí sabes pues que el tránsito te dice que va a durar a lo mejor 0,7 segundos y va a pasar pues por el centro de la Luna, por decirlo de alguna forma. Y si te vas desplazando a un lado o al otro, el tránsito dura menos y en vez de pasar por el centro, pues va pasando por una sección menor de la Luna hasta que llega un momento en el que no pasa. O sea, te tienes que ir a buscar el sitio ahí estupendo, ¿no? Hombre, tienes mucho margen, ¿eh? Como la Luna es un objeto muy grande, igual te hablo de que tienes 1 kilómetro y pico, incluso más de margen. De margen. Ah, bueno. Cuando yo, por ejemplo, alguna vez he intentado hacer un tránsito, y bueno, y se vino conmigo aquel día Raúl, sobre Marte o sobre Júpiter, pues ahí sí tienes que estar totalmente alineado. Si no estás justo en el sitio en el que debes estar, no pasa, ves pasar la ISS a lo mejor al lado de Marte o al lado de Júpiter, pero no sobre el planeta. Al ser un punto tan pequeñito es muy complicado. Incluso hay veces que yo creo que, pues no sé si encienden cohetes o hacen algo para posicionar o corregir órbita o tal, y algo que preveías que iba a pasar por un sitio, pues resulta que no pasa. Como la tienen que mantener en órbita periódicamente, le van encendiendo motores para elevarle la órbita. Sí, eso efectivamente te puede fastidiar un poco. Al final todo es cuestión de trigonometría. Sí. De estar en el sitio adecuado, ¿no? En el momento adecuado, efectivamente. Lo cierto es que es algo que aconsejo a todo el mundo porque, como comentaba Alberto al principio, no requiere unos equipos muy sofisticados. Con un telescopio muy modesto, con una focal modesta se puede hacer. No requiere una puesta en estación demasiado exigente y luego es muy gratificante porque la primera vez o la segunda cuando lo consigues, pues es gratificante. O sea, yo os invito a que lo intentéis porque es mucho más fácil de lo que puede parecer. Bueno, tú lo has dicho cuando lo consigues, porque yo te he acompañado 2 veces y no lo he conseguido nunca. En mi caso yo iba con una reflex esas veces, recuerdo, y entre que pues lo que decías, ¿no? El tamaño de píxel y tal, pues no me hubiera dado una gran resolución, pero es que la velocidad de captura y todo eso tampoco era adecuada, o sea que es que estaba destinado al fracaso. Lo que sí que me acuerdo es los sitios en los que nos hemos metido para coger el punto VIP, ¿no? O sea, a veces son sitios peliagudos. Recuerdo un polígono de estos por ahí, por la zona, que fue curioso. O sea que, vamos, conoce el mundo. Sí, eso está claro. Vale, ya. ¿grabáis vídeo? Vez? Entonces, que si ¿grabáis vídeo entonces o tiráis foto? Como dices, la velocidad de exposición, realmente. Y has comentado antes que grababas vídeo, o no termino de entenderlo, como nunca lo he hecho, no sé. Yo hago vídeo. ¿Vídeo? Sí, yo también me refería al vídeo, ¿eh? Lo que pasa es que la cámara reflex no tiene
el refresco que pueda tener lo que dice Carlos, ¿no? Las ASI que utilizamos para estas cosas, pues manda mucho más frames por segundo que, por ejemplo, la cámara reflex, que tiene muchos menos. Entonces esa cámara pues no era tan buena. ¿Y ahí notáis la diferencia entre usar una tarjeta de esta micro SD o SD de gran velocidad o una más lenta, o eso un poco da igual a la hora de usar las reflex? Yo es que creo que, como al final lo que dice Carlos, ¿no? Pues al final vamos con cámaras que son USB 3.0, te da un ratio de datos que yo dudo mucho que con una SD, bueno, no lo sé, puedas conseguir. Yo ya, como no lo he llegado a conseguir con la reflex, realmente no sé si, Carlos, lo has intentado. No, yo con reflex no. Lo que sí he intentado tunear el ordenador, en el sentido que pues mi ordenador era un ordenador normalito, un portátil normalito, y le puse un disco duro de estado sólido. Incluso pues casi haces una instalación limpia de Windows para que no haya nada que consuma memoria. Intentas eso, pues que el ordenador esté fresco al 100% para capturar el mayor número posible de frames, porque al final lo que necesitas es escribir un montón de... Bueno, y una cosa que hay que hacer que es verdad, es importante, cuando hay tránsitos, por ejemplo, en el caso de la Luna, hay veces que la estación está iluminada y otros en los que no está iluminada. Cuando está iluminada, pues realmente, o sea, ves cómo aparece la estación espacial, va por toda la bóveda celeste, se acerca a la Luna, por ejemplo, y demás. Entonces, como los ordenadores, no es que colapse, pero como estás grabando mucha información, se empieza a lo mejor a ralentizar, en mi caso, por mi equipo, que es muy modesto, se empieza a ralentizar un poquito el frame rate que tienes, los frames que capturas por segundo. Entonces, cuando ves cómo se acerca la estación espacial, yo hago clic o le doy a capturar frames, pues cuando veo que está a 4, 5 o 6 segundos de pasar sobre la Luna. Uh-huh. Porque igual empiezas muy pronto y estás acumulando información, y cuando llega la Luna ya te ha caído se te ha llenado el buffer ya de información. Sí. Claro. Y cuando no está iluminada la estación espacial, pues realmente no la ves. O sea, va pasando y tienes que coger el reloj, tenerlo bien sincronizado. Bueno, aunque hoy día los móviles lo hacen solo. Y si la página web te dice que en el punto en el que estás pasa las 22 horas, 50 minutos, 44 segundos, pues 4 segundos antes 5 confías en que el teléfono va bien, le haces clic, empiezas a grabar y ahí vas un poquito a ciegas. Que sea lo que Dios quiera. Esa es más complicada, sí. Pero veis que es sencillo, solo requiere formatear el disco duro y... Bueno, yo creo que cualquier ordenador de hoy en día ya tiene todo un disco sólido y... Mi equipo es muy viejo y lleva muy mala vida, ya lo sabéis vosotros. Sí, lo hemos visto en trozos. Sí. Ya veis cómo tengo la pantalla y de tránsitos por el suelo. No, uno que otro. Me ha pasado de todo. Vale. Y si tuvierais que elegir vosotros, ¿qué preferías a la hora de elegir un ordenador para tirar? ¿Que tuviera más RAM o que tuviera más, no sé, microprocesador? El disco SD que ha dicho Carlos, eso yo creo que también, ¿no? Sí, eso es fundamental, claro. Al final lo que necesitas es tasa de transferencia. Ya no velocidad de proceso, sino más bien tasa de transferencia. Entiendo que... Hombre, lo ideal sería llevarte un sobremesa, que tiene los bus más rápidos, claro, pero... siendo portátil... Porque ves ideas, que en la asociación hay mucho loco... Pero porque la cámara la ASI va con el cable USB-C, ¿no? O con el... No creo que lleve C. Si llevara C iría como un tiro, macho. Eso es una... Claro, pues digo. Muchas veces estas cámaras que yo creo que alguna de estas sí que llevan USB-C, ¿no? Serán las más nuevas, ¿no? Entiendo. Yo las que tengo, no, son USB 3.0. Pero es el conector ese grande, ¿sabes? O sea, es... Sí, el normal, el 2, ¿no? Sí. Claro. Y luego está el 3.0, el azul. Sí. Que también es bastante más rápido, ¿no? Sí, pero la cámara sí que es USB 3.0. 3.0, ¿no? Sí. La cámara, y ahí no notáis, porque yo... Mira, una de las cosas que... No sé, que en este caso, que a la hora de utilizar los móviles, cargar los móviles y demás, pues ya sabéis que hay cables de estos que permiten más voltaje, menos voltaje... Sí.
¿Eso creéis que se puede notar también el cable? Porque el tema del mundo de los cables sí se nota, complicado. Sí. Se nota para lo malo. Sí, efectivamente. Porque yo en concreto estoy teniendo problemas con el tema de las alimentaciones en el propio cable. Eso es lo que me pasa a mí. Sí. O sea, y cada 2x3 pierdo la conexión con la cámara. O la tienes muy bien alimentada, luego por 12 voltios, o es que se va, la pierdes. O sea, que da problemas, es delicado. Pero lo ves más desde el punto de vista de la alimentación que del tránsito de información, ¿no? Claro, es que el tema es que para conseguir ese ratio de frames necesita estar alimentado bien el puerto USB. Entonces, yo la cámara que tenía antes, la 294, no requería un amperaje tan alto como el que necesita la cámara ahora, que esa sí que es USB 3.0. Entonces, esa pequeña diferencia de amperaje ha hecho que muchas veces pierda la conexión con la cámara. Algo que nunca me ha pasado. Me consuela saberlo. Sí, no, ya te digo. Me pasa con la... Pero es que es lo que he hecho yo. Lo que he hecho ha sido, en el USB ese, en lugar de utilizar un hub USB, la cámara la alimento a un puerto USB único, directo, exclusivo para él. Claro, exactamente. Sí. Y luego tengo siempre enchufada la cámara a los 12 voltios. Bueno, yo lo que hago es, la cámara la conecto a un hub USB, pero alimentado de estos. También, y luego pues alimento la cámara. Yo es que eso lo he probado y no me va tan bien como si el cable es directo. Está claro. Si es directo, vas directo al bus. Y de otra manera tiene que transitar por más sitios y al final pues pasa como con los telescopios, ¿no? Que cuantas más cosas le metas entre la luz y el ojo, pues más oscuro se ve. Pues lo mismo. Sí. Es así. Entonces, a la hora de superando el cable y demás, si tuviéramos que elegir un ordenador ahí para hacer este tipo de foto, tiraríamos sobre todo que tenga SD, un disco sólido, ¿no? Y la RAM también es importante, porque, por ejemplo, el programa Fire Capture tiene una opción en la configuración que tú puedes dedicar una parte de la RAM a almacenar temporalmente los frames. Entonces, el ordenador no es que colapse, ¿no? Pero empiezan a entrar tantos frames que empieza a hacerse como una especie de pequeño cuello de botella y de los a lo mejor 30, 40, 50 frames por segundo que esperabas obtener, te baja mucho a 25, a 30. Pero si le dices al Fire que parte de la RAM la dedique para temporalmente almacenar esos frames y luego llevarlos al disco duro, durante un tiempo te permite tener unas tasas de frames muy, muy altas. O sea que si le pones mucha RAM, pues cojonudo. Sí, porque ahí puedes crearte un problema, de hecho. Porque si empiezas a meter en memoria y empiezas a volcar a disco, te creas un colapso ahí también importante. Porque la velocidad de transferencia de la memoria al disco no es igual, claro, que a memoria. O sea que puede ser contraproducente también. Pero está claro que sí, cuanta más memoria tenga. Pero claro, en portátil la memoria es bastante costosa. Como todo. Efectivamente. La gráfica y esas cosas, no sé ya si tendrán algo que ver o no. Añadirá, al final, todo lo que sea más potencia, como todo, o sea, porque igual que otras fotos a lo mejor de cielo profundo y demás no requieren, yo creo que tanta potencia, ¿no? De equipo. En este caso sí que hace falta, sí que se nota, pues, o se puede notar la potencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Debe ser bastante evidente, sobre todo por eso, por la demanda de información que necesitas. Si necesitas mucha información y traerla al portátil, pues necesitas un ordenador potente, sí o sí. Porque una pregunta, estas cámaras, las y demás, estas que son, sobre todo porque son de tipo planetario, ¿no? Más, ¿no tienen un buffer interior que van ahí como acumulando también y luego transfieren o van directamente transfiriendo al ordenador? Yo creo que van directos al ordenador. Yo creo que van directos. Si no tiene, digamos, una memoria interna en la que va acumulando datos para luego dispararlos al dispositivo de memoria, ya sea, bueno, pues solo el ordenador o sea una tarjeta. Yo creo que no, ¿eh? Pero algunas cámaras sí que tienen memoria propia, ¿no? Bueno, las reflex, sin ir más lejos. No digo las reflex, digo las ASI. Sí, bueno, ahí es que no son realmente de planetaria, pero las ASIs de cierto, no sé decir cierto nivel o algo así, sí tienen ¿cómo decirlo? Pues una memoria propia.
Un almacenamiento. Sí, tienen pues 128 megas o para guardar ahí lo que tengan que guardar de forma temporal. De buffer, quiero decir, ¿no? Eso es, sí. Vale. Sí, no es descabellado, claro. Al final es la forma más rápida de volcar la información. Y ahora es que las de planetaria normalmente son cámaras muy modestas, o sea, son pequeñitas, no necesitan refrigeración porque como vas a capturar solo durante unos minutos, pero las cámaras ya refrigeradas que se usan para cielo profundo además, esas sí llevan ese buffer como decía Alberto, de memoria. Uh-huh. Al final, Marcos, a la pregunta tuya de qué ordenador es el mejor, pues está claro, el más caro. Sí, por supuesto. Suele pasar. Bueno, te puedes descargar de la tarjeta gráfica, yo creo. Eso también les encarece bastante. Y dedicarle un poquito más a otro tipo de Yo me acuerdo, por ejemplo, una cámara mítica que todos, algunos hemos tenido, que era la famosa LPI, ¿no? LPI. Sí, MAD. ¿Cuándo es eso? MAD. Joder, eso. Espérate que no somos tan... A ver, espérate. Pero esta cámara de LPI que te venía... Era una webcam un poquito modificada y punto. No era mucho más, ¿eh? Pero ojito que yo no he tirado fotos de planetaria mucho mejores posteriormente. Y lo bueno que tenía era que como tampoco tenía mucha resolución, efectivamente, tenía una resolución razonable, no sé si era 800 por 600 o una cosa así, pero tiraba muy rápido, muy rápido. Claro, al tener poca resolución, pues... Entonces, tú a lo mejor para esto de la ISS tampoco es que no sé, claro, cuanta más resolución, evidentemente, más detalle, ¿no? Supongo, ¿no? Es que luego también depende del tamaño del chip, porque a lo mejor tú tienes un chip muy pequeñito, que los de planetaria suelen ser pequeños, y aunque tenga mucha resolución, la información que te da, pues no guarda tanto dato, digamos. Sin embargo, si tienes un chip grande con muchísima resolución, pues los archivos al final son muy grandes. Claro. ¿Sabes? Y cuanto más grandes, pues peor. Pues es el problema, claro. Sí, los problemas que estoy teniendo de cámara, lo que pasa es que esas de cielo profundo son sobre todo por eso, cosas como el tamaño de los archivos, ese tipo de historias, que antes eran más sencillos de procesar. Pero bueno, si eso es una cámara de planetaria, aunque tenga un chip pequeño y tenga mucha resolución, como al final el chip es pequeño, pues también recibe pocos datos, no 800 por 600, pero tampoco tanto como una PSC, por ejemplo. Es que el tema del tamaño de las fotos, te lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Anterior. El tamaño de los archivos de fotos es ya una cuestión a tener muy en cuenta. Es que ya al final una toma mínimo son 24 a 30 megas, ¿no? Claro, y un procesado de una imagen ya se te convierte en varios gigas. Sí. O sea, que en esto que estás tomando 30 fotogramas, estás haciendo ahí en un momento, te acumulas con un giga, pero vamos, por menos de nada. Mira, yo para que te hagas una idea, con la 2600, que es APS-C, pues tarda unos 4 o 5 segundos en descargar cada foto. La haces y hasta que no pasan esos 4 o 5 segundos de descarga no puedes pasar a la siguiente. Y no tiene modo para más velocidad. Que necesita el buffer, el buffer. Todo eso tiene que guardarlo ahí, hasta mientras va transfiriendo. El famoso refresco. ¿Pero no le puedes cambiar la resolución? ¿O le puedes bajar la resolución o no? No, hombre, o sea, si estuviese usándola en planetaria, sí, dices, pues uso un campo de 400 por 500, 600 por 600, pero cuando estás haciendo cielo profundo, ¿no? Pues quieres coger el mayor campo posible. O sea, la tienes al 100%, por decirlo de alguna forma. Claro, incluso en el tránsito tú no coges todo el tamaño del chip. Eliges solo la zona de la Luna, ¿o no? Pues por ejemplo, cuando vas a hacer un tránsito, por ejemplo, a la Luna, imagínate que, pues te hablo en memoria, pero con unos 1600 por 1600 o 1700 por 1700 píxeles te entra la Luna. Si tu cámara es de 3000 por 3000 o 6000 por 4000, pues si seleccionas un área de interés de 1700 por 1700 o 1800 por 1800, de forma que solo entre ahí físicamente la Luna.
Y entonces, si tenías antes un frame rate de estos de 20 por segundo, pues como has reducido el campo, pues te sube a 28 o a 30, a 31. Entonces, si intentas coger la luna más o menos justita o el sol justito para aumentar el número de frames que puedes capturar. Vale. Una duda que tengo. Hemos hablado también del tránsito por el Sol. Para hacerlo con el Sol, ¿qué necesitamos para el telescopio? ¿Vale con un filtro? ¿O es necesario utilizar un telescopio solar? ¿O cómo sería un tránsito por delante del Sol? Buena pregunta. No, bueno, se puede usar telescopios solares, desde luego. Yo en su día tuve un PST y hice algún tránsito con un PST. Y luego, si utilizas un refractor, por ejemplo, o Newton, cualquier equipo, lo único que tienes que poner es una lámina, un filtro milar se llama, por ejemplo, que lo hay para visual, lo hay para foto, que permite más o menos paso de luz. Entonces, es una lámina como, creo que es aluminio, es extremadamente fina, del orden de micras, muy finita, y entonces deja pasar solamente el 0,01 o 0,001, una fracción muy pequeñita de la luz del Sol. Y eso ya es suficiente para fotografiar el Sol sin saturar el sensor y ver el tránsito. Luego, si por ejemplo, quieres empezar a apreciar, por ejemplo, ciertos detalles, las manchas solares con esa corona que tienen alrededor, pues un truco es usar un filtro verde de los RGB, el verde. Le pones ese verde, además del milar, y empiezas a sacar ciertos detalles de superficie. Pero vamos, en el caso del tránsito, al final lo que te sale es con una cosa de color amarillo, si le das color o color el que sea, y la estación espacial pasando por ahí. No es como la Luna, que la Luna realmente tienes mucho detalle, mucha cosa que ver. Sí. Es más agradecido, yo creo, ¿no? La Luna que el Sol. El Sol, lo único, el riesgo que tienes es que tienes que ser muy cuidadoso, pues que no se te caiga el filtro que has colocado o ese tipo de cosas, porque si estás observando se pueden dañar claro, los ojos o si estás con la cámara, pues se puede dañar el sensor. Uh-huh. Sí. Vale. Pues muy interesante todo esto. Esto para tránsitos. Y si nos movemos a la otra parte, la fotografía por ejemplo, de una ocultación, como fue el otro día, la de Marte, en este caso, ¿va a diferir en algo de esta forma de tomar fotografía o es prácticamente igual? A mí me preguntas. No, pregunta a todos. Por eso. Es que estoy viendo en mute todo y digo... Yo pregunto aquí en general. O sea, realmente, no sé, ¿habéis visto? Si os habéis fijado de las fotografías estas que se han publicado de esta ocultación, realmente, si os fijáis, la mayoría se ve lo que es un trozo de luna, ¿no? Y Marte, pues, para conseguir casi el máximo detalle, ¿no? Yo creo que aquí la gente se tira a unas focales bastante más largas, ¿no? Para conseguir unos detalles, porque aparte de que yo creo que es más sencillo, ¿no? de fotografiar, porque el paso es más lento, ¿no? Pues te da más tiempo a reaccionar. Quizás se utiliza otro tipo de equipo, ¿no? ¿No pensáis? Yo creo que una cosa importante para hacer un vídeo, sea como el que acabas de comentar, tú, Alberto, ¿no? con mucha focal o no, es acordarse de poner la montura en seguimiento sideral. Porque, claro, sí. Si lo pones en el seguimiento estelar, digamos, pues vas a ver que la estrella que se va a ocultar, en caso de que sea una estrella, o el planeta, pues puede que esté más o menos fijo y lo que se va a mover es la Luna. Entonces, el efecto no es tan bonito, ¿no? Digamos. Uh-huh. Lo bonito es que la Luna, digamos, esté estática y que se vea el objeto como se va ocultando detrás de ella. Entonces, en el caso de que quieras un vídeo, ¿no? Quiero decir, si quieres hacer Efectivamente. Claro, cuando quieras hacer un vídeo. Vale, sí, claro, eso efectivamente hay que tenerlo en cuenta.
Vale, no, yo me refería más a tema de fotos, vamos, porque lo que he visto realmente estos últimos días han sido fotografías de lo que es la ocultación. Claro. Vale, ha habido, no quiero decir mucho montaje, pero sí mucho montaje con el tema de la ocultación esta de Marte. No sé, aquí por lo menos en la península estaba muy bajito, no sé, la gente que ha fotografiado esta ocultación, a qué altura lo tenían y demás, pero hay que hacerlo como tú dices. Como Marte es algo tan pequeñito, pues hay que ir eso con focales muy grandes, 2000 de focal, y intentar eso, capturar, si hay buen SIM, pues lo que es ese trocito de luna y con ese Marte acercándose lentamente. Sí, la verdad es que sí. Vamos, el chico este que tenía el iPod, que del otro día creo que utilizó un 925. No sé si utilizó una cámara, no me acuerdo, una ASI, no me acuerdo, bueno, una 200 algo, pero no lo recuerdo. Pero, ¿de 25 pulgadas, dices? Pero vamos, la foto era bastante maja. O sea, Marte se veía relativamente bien. Y claro, la luna realmente, pues bueno, pues ves un cacho de luna, ¿no? Ahí estaba muy bien tomada la foto, la verdad. Ahí, de todas maneras, a lo mejor a riesgo de que alguien me genere cierta controversia. Yo ciertamente tengo alguna duda que otra en cuanto a algunas de las fotos que se publican. Vamos, yo por la experiencia propia, ¿no?, que tenemos entre nosotros, que muchas veces para ver a Marte o Júpiter con un nivel de detalle, ¿no?, ese detalle que sacamos, pues requiere ahí procesado de tomas de vídeos por lo menos, yo qué sé, de 50 segundos, minuto y medio, no sé, ¿no? O 2 minutos. Tú, Carlos, eres bastante experto en eso. Y es que ves algunos Martes que están detrás de la Luna que dices, madre mía, qué nivel de detalle. Cuando el tránsito, el paso ese, yo creo que son muy poquito tiempo, ¿eh? Además de que aparecería moviéndose. Con lo cual yo no sé si ellos o utilizan algún truco. Sí, ¿no?, que tiran primero a uno y luego a otro y luego lo pegan, ¿no? O por mucho que se tenga, porque además ya puedes tener un equipo todo lo bueno que quieras, pero al final el hecho del SIN, las turbulencias, etcétera, pues es que te impiden hacer tomas tan buenas. O te vas a un cielo 10 o 20, no sé. O es que lo veo complicado a una de estas tomas que sacan con ese grado de nitidez. Vamos. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo creo que es extremadamente difícil, ¿eh? Yo, honestamente, tendría que salir a ensayo-error, porque es algo que no he hecho nunca y lo veo extremadamente difícil. Yo, si fuese a ciegas, sin saber qué hacer, pues haría lo que comentaba. O sea, tengo una Smith Casa Grande, 2000 de focal, e intentaría entrarle con 2000 de focal, pero con lo bajito que estaba aquí no se podía hacer gran cosa. Yo sí he visto algunas fotos de gente. Honestamente no recuerdo qué configuración de hardware utilizaban, pero los que tenían esos Martes tan chulos a lo de la Luna han tenido que utilizar telescopios de mucha apertura y mucha focal. Mucha focal y un cielo espectacular. Sí. Hombre, sí, eso se presupone casi, ¿no? Pero sí, bueno, la verdad es que son bastante chulas. Bueno, y además no hace mucho tuvimos, no sé si hace mucho, ¿no? Porque para mí el tiempo ahora se mide antes de la pandemia y después de la pandemia. Con Saturno me parece que también tuvimos una, ¿no? Con la Luna hace no demasiado. Creo que también tuvimos unas fotos bastante chulas de esa. Tuvimos la conjunción. Una conjunción, sí. De Júpiter a la Luna, ¿no? Sí, hace poco estuvieron ahí. El año pasado. Pero vamos, que... Y luego también hay una cuestión al final. A mí, quizás una de las dificultades mayores es, en este caso además, que la Luna estaba casi a luna llena, es el hecho de que la luz de la Luna no tape, ¿no?, de alguna forma a Marte. O sea que si pones un poquito más de exposición,
que al final los planetas siempre requieren de una ligera mayor exposición que la Luna, pues vamos, ligera o bastante mayor exposición que la Luna, que pueda sacar la Luna y Marte. Yo no sé si hay alguna estrategia, yo no conozco ninguna estrategia como de ocultación de la luz de la Luna para ver el planeta. Sí, la verdad es que a mí es una de las cosas que siempre me llama la atención, ¿no? O sea, cuando estás trabajando con la Luna para hacer una ocultación, como es este caso, es cómo consigues sacar el detalle atrás de Marte o de Saturno o lo que sea, con la luminosidad que tiene la Luna, ¿no? Y que no lo eclipse. Por eso es lo que decías tú, Marcos, que muchas de las fotos parece que están trucadas, ¿no? Porque dices, joder, es que ¿cómo narices se hace eso, ¿no? Para conseguirlo de esa manera. No sé qué pensáis. Claro, yo imagino que aquí la técnica es, como ha dicho antes Carlos, la prueba-error. Es decir, pues antes de que se produzca el momento de la ocultación, ¿no? Cuando todavía el objeto, en este caso Marte, está todavía un poquito alejado de la Luna, pues se hacen diversas tomas y, bueno, se eligen más o menos los parámetros más ideales. Y luego ya cuando se hace, digamos, la toma buena, cuando ya Marte está cerca de la Luna, se va a producir ya el contacto y demás, pues se toman esos valores para hacer las sucesivas fotografías o el vídeo. Yo creo que es la técnica ideal porque también dependiendo del planeta, también dependiendo de si se encuentra en fase, etcétera, etcétera, pues tendrá más o menos luminosidad. Y entonces habrá que retocar. Y es cierto que si te pasas un poquito, pues te puede salir un Marte quemado y si no llegas, pues te saldrá muy oscuro, incluso puede suceder que llegue a no verse. Entonces yo creo que la prueba es ahora al final. No sé, a lo mejor lo utilizan en HDR o algún tipo de técnica de este estilo, ¿no? Para este tipo de fotografía. No lo sé. A ver, yo esas cosas, honestamente, no las controlo. Creo que para estrellas sirven, pero el caso de Marte es más, yo creo que es más complicado. Yo si lo hubiese intentado, que no lo he intentado, ya te digo, y no lo he hecho nunca, lo habría hecho haciendo trampa, entre comillas. Imagínate, pues que tienes la Luna, Marte al lado. Primero habría hecho el vídeo de la Luna y luego habría hecho el vídeo de Marte. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, cuando haces el vídeo de la Luna, tienes que meter, si haces vídeo con el FIRE, unos parámetros de exposición, de ganancia, tan bajitos, porque la Luna es muy luminoso, que Marte no te va a salir en el vídeo. No lo vas a ver. Y cuando vas a hacer el de Marte, tienes que forzar tanto que la Luna al lado te va a parecer como un disco totalmente saturado. Yo es lo que imagino que me sucedería. Entonces, al hacer eso así, pues primero procesaría Marte por un lado, la Luna por otro y luego los juntaría. Es algo parecido como cuando haces planetaria y estás en Júpiter y tienes las lunas. Si das mucha caña, mucha exposición, empiezan a aparecer como puntos muy brillantes las lunas. Pero Júpiter se convierte en un disco blanco que está totalmente saturado. Y si ajustas los parámetros para que se vea Júpiter, las lunas prácticamente desaparecen. Luego al procesar aparecen de nuevo, pero en directo, por decirlo de alguna forma, pues desaparecen. Sin embargo, yo sí he visto en Instagram, es que no me acuerdo cómo se llama el hombre este, un tío que tenía unas fotos muy guapas y luego puso como un vídeo en tiempo real de lo que él capturó. Y lo cierto es que se veía Marte con mucho detalle y la Luna también. Y no soy capaz de imaginar cómo lo hizo, pero vamos, yo lo he visto eso. Y no alcanzo a comprender cómo fue capaz de hacer eso. Sí, es cierto que yo sí lo he visto también vídeos de esos y dices, joder, parece un montaje, ¿no? Porque se ven con tanto detalle los dos que es difícil imaginar, ¿no? Cómo se puede hacer este tipo de fotografía. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar de esto, chicos? ¿Se os ocurre algo más? Pues que para disfrutar del próximo y poder intentarlo, tenemos que esperar un par de añitos, por lo menos. Otra vez que no llueva. Sí. La verdad que las ocultaciones de planetas, yo solo he visto, esta no la he podido ver porque estaba nublado. La anterior, que fue la Luna, me pilló una niebla tremenda y no pude ver nada más que la entrada de Saturno. Aquella fue hace ya más de, si no recuerdo mal, 15 años. Uy.
y son En el acontecimientos, 2001. la verdad, que muy raros. Eso fue en el 2001. 2001. Y estábamos tú y yo y Jorge. No, yo vi después otro. Pues en 2001 hubo uno. Sí, me acuerdo luego porque lo estuve observando con un telescopio pequeñito, un 114. Y bueno, pues claro, fue una de las primeras experiencias así astronómicas un poquito especiales que tuve. Y bueno, lo vimos un poco de aquella manera. Si hubiera ido un poquito más preparado, pues seguramente habría hecho más cosas, ¿no? Como cronometrar la entrada y la salida de Saturno, que eso está chulo también hacerlo. Esa me acuerdo. Y hombre, antes... Estoy recordando, sí. Antes se hacía pues a pelo, ¿no? O sea, cogías cronómetro en mano y cuando mirando por el telescopio tú, bueno, más o menos creías que ya estaba oculto el astro, pues empezabas a tomar tiempos hasta que salía, ¿no? Y bueno, y dependiendo un poco de por dónde entrase y por dónde saliese, es decir, cuánto diámetro aparente recorría por detrás el objeto, en este caso era Saturno, pues podía tardar más o podía tardar menos. Idealmente, si recorría lo que es la línea del diámetro lunar, pues podía llegar a tardar unos 16 minutos aproximadamente entre que entra y sale. Pero claro, si no recorre todo el diámetro, si va, bueno, por una zona, digamos, más corta, pues podía tardar menos. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta si vas a... Si tu intención es, pues eso, observarlo cuando entra, cuando sale y, bueno, y también cronometrarlo, que bueno, está muy bien también hacer esa actividad. Está bien. Bueno, podemos esperar hasta el 2024, que es la siguiente. Si tenemos suerte, porque también es en diciembre, así que con un poco de suerte y está despejado. Y estaba leyendo por aquí que la anterior fue en el 2020, no la recordaba yo. Dicen, o sea, que es prácticamente cada 2 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces que las previsiones que se ven a lo mejor no son para justo la zona nuestra. Sí. Y como en esta ocasión, que bueno, que lo hubiéramos podido ver si hubiera hecho buen tiempo, pero lo hubiéramos visto ahí muy rasante, bajito, que luego otra vez o sea, para que pase de lleno por tu zona, sitio en el que estamos y demás, es un acontecimiento realmente difícil de ver. Yo diría que es más difícil que un eclipse, evidentemente. La verdad es que sí. Luego también, hombre, hay otra opción que son, yo alguna vez también he intentado y eso sí que incluso he podido disfrutar en alguna ocasión, que son las ocultaciones, pero de estrellas, ¿no? ¿De estrellas con qué? ¿Con la luna? La luna. Ocultación de estrellas por la luna. Eso es algo que es más habitual. Sí, a ver, y ahí quizás sí que ya incluso, pues, desde el punto de vista del estudio es relativamente fácil, ¿no? El medir creo que se utilizan incluso para calcular la velocidad de la luz, de alguna manera, o hacer un cálculo de la velocidad de la luz. Y te permiten, pues al final también me parecen curiosas. Incluso creo que también hay la opción de que tape alguna nebulosa, alguna cosilla de ese tipo. O sea que, bueno. Sí, en cuanto a las ocultaciones de estrellas, bueno, y se pueden observar estrellas que se encuentren entre más 6,5 grados desde la eclíptica hacia arriba y hacia abajo. O sea, todas las estrellas que se encuentren más o menos en esa franja pueden ser ocultadas por la Luna. Y estrellas así un poquito importantes, que son las más vistosas para ver, pues en esa franja se encuentran Regulus, Spica y Antares. ¿Vale? Me parece que Aldebarán también. Creo que Aldebarán también se puede ocultar por la Luna. Entonces, bueno, pues son otras posibilidades para poder observar una ocultación, aparte de con planetas, ¿no? Y bueno, tienen muchas utilidades, ¿no? Estas ocultaciones, tanto a nivel digamos, aficionado como profesional. Con este tipo de ocultaciones se pueden separar estrellas que en principio pueden parecer únicas, ¿no? Estrellas dobles,
cuando se oculta, digamos, una, pues se puede ver como la otra está todavía, bueno, enterita, ¿no? Es una de las utilidades. También se pueden esas ocultaciones para poder investigar otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando son planetas, mira, como curiosidad, en el año 77 se descubrieron los anillos de Urano gracias a una ocultación de una estrella por Urano. Fijaos, de una estrella por Urano. Pasó una estrella por detrás de Urano y antes de que se tocaran las dos superficies, pues se vio que la estrella se difuminaba. Y eso fue lo que hizo sospechar que había unos anillos, que luego eso fue confirmado. Es decir, que esto de las ocultaciones, pues aparte, digamos, del fenómeno visual, que bueno, es muy estético y demás, pues tiene otro tipo de aplicaciones. Me parece que también en el terreno profesional también sirve para saber si una binaria es visual o es espectroscópica, en fin, una serie de cosas un poquito más complejas en las que ahí ya no entro mucho. Pero vamos, que sí, que tiene sus utilidades. De hecho, me parece que hay técnicas de ocultación artificial, es decir, que ya no tienen que esperar a utilizar la Luna para observar estos fenómenos, sino que, bueno, ya hay dispositivos que, digamos, que tienen una luna artificial que oculta objetos y que sirve para hacer este tipo de estudios. Interesante, la verdad. Muy bien. Por cierto, ¿sabemos la diferencia entre eclipse, tránsito y ocultación? Lo digo porque hace poco tuvimos una especie de debate y no quedó muy claro cuáles eran las diferencias entre unos y otros, aunque al final son un poco, digamos, diferencias del mismo aspecto, pero bueno, sí tienen digamos, sus detalles de diferencia. Su definición, ¿no? Porque al final realmente es lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? Sí. Bueno, al final son puntos de vista del mismo fenómeno, ¿no? Un eclipse, me parece que, bueno, un eclipse, la definición es cuando hay un objeto que se mueve en la sombra de otro objeto, ¿no? O sea, típicamente, la Luna, cuando se mueve en la sombra de la Tierra, bueno, pues es un eclipse lunar, ¿no? Y pues eso sería un eclipse. Una ocultación, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hay un objeto que es más grande que otro, que es el ocultado, es el que pasa por detrás, ¿no? Y un tránsito es al revés, es cuando hay un objeto más pequeño que pasa por delante de uno más grande. Es, digamos, la convención que hay para definir estos tres términos, ¿no? Sí. Muy bien. Está interesante el punto de vista. Vale, pues no sé, chicos, ¿cómo lo veis? Yo creo que lo hemos dejado más o menos claro. Sí. Bueno, hemos aportado nuestro puntillo ahí de Marcos. Para Marcos, una cosa. He estado mirando por si tienes interés y el día 3 de enero, si te vas a México, tienes la ocultación de Marte por la Luna. Precisamente no sé tenía no he sacado bueno. Tienes compromiso, ¿no? Tienes una comunión, ¿no? tengo bueno. En el 2024 sí que pasa por España, ¿eh? Así que un par de añitos y a ver si hay suerte. Si queréis, así como una página web que nos puede servir un poquito de referencia, que nos ayuda a buscar información al respecto, hay una interesante que se llama Efemérides Astronómicas, creo que se llama efemeridesastronómicas.com. Y ahí se puede meter punto .org me parece que es .org. Sí, efectivamente, .org. Y ahí se puede meter la localización del lugar donde se quiere observar. Y en teoría te dará ahí dentro de las efemérides, pues además que demostrar otro tipo de efemérides, pues muestra las ocultaciones de la Luna, de estrellas y planetas. Es verdad que aquí muestra todas las que se ven y las que no se ven, pero bueno, que efectivamente la muestra ahí. Vale,
Está bien. Sí, ha cambiado de dominio hace poco. Me parece que es efemeridesdindns.org, porque DindNS. Sí, deben tener en un servidor de estos low cost, ¿no? Entonces le han puesto el DindNS. Muy bien. Información interesante, la verdad, ¿eh? Sí, está muy bien en la página, la verdad. Tiene sus cosillas. Desde el cielo de la noche y demás. O sea, muy completita. Oye, y recordar también que hay otro tipo de ocultaciones que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, la ocultación de estrellas por asteroides. Esas también son muy chulas. Necesitan una franja muy, muy, muy estrecha de observación. Es decir, que a lo mejor, no sé, pues eso, son 1 kilómetro mucho o menos. Eso es de nota. Ya no lo ves. Y son curiosas porque, bueno, el asteroide no se ve. El asteroide es oscuro. Sí. Y en general no se ve. Y lo que se ve es la estrella como desaparece de repente, hace ¡pop! Y desaparece. Y enseguida vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay ocultaciones de planetas por asteroides. Bueno, pues hay diversas combinaciones, vaya, que no todo se reduce a Marte oculto por la Luna. Como hemos visto, pues hay ocultaciones bueno, pues de todo tipo, tipo. Todo lo que podáis imaginar, lo mezcláis ahí, hacéis un gazpacho y algo sale. Seguro. Las posibilidades son infinitas. Sí, señor. Como el universo. Efectivamente. Muy bien, chicos. Pues oye, la verdad es que ha estado bien como estreno, pues para desintoxicarnos un poco de tanta ausencia que llevábamos en el programa. Y nada, en principio yo me despido de vosotros, oyentes. Me alegra mucho haber vuelto a las ondas del podcast y nada, espero que nos veamos muy pronto. Paso el testigo a mi compañero Carlos, que se despida. Pues lo mismo, muchas gracias. Lo vuelvo a recalcar, vamos a intentar regresar pronto. Y pediros una cosa, tenéis que iros a Instagram, Astronómica Cruz del Norte, y darle a seguir, que tenemos que llegar, tenemos que subir los seguidores. Tenemos que subir. Que ya no hacemos publicidad de redes sociales ni nada, pero bueno, el tema de Instagram, ahí además podéis ver las cosas que hacen los compañeros de la asociación. Sí. Y además vamos a anunciar ahí los próximos podcasts que vayamos a poner, así que apuntaros y estaréis más informados. Vamos a tener que hacer algún sorteo para captar oyentes. Raúl. Pues nada, lo mismo, que ha sido un placer retomar la actividad. Encima con un podcast de poco más de 1 hora. Creo que muchos nos lo agradecerán. Y nada, pues espero que sigamos con este buen ritmo. Un saludo. Venga, José Carlos. Pues nada, que encantado de volver otra vez y nada, y lo dicho, que volveremos con nuevos y emocionantes temas, como viene siendo habitual. Muy bien. Y por último, Marcos. Pues lo mismo, un placer volver a encontrarnos, compartir este ratito y nada, pensando ya en nuevos temas para hacer motivador este podcast. O sea que es lo mismo, incluso a ver si antes de Navidad nos podemos volver a contactar. Ya pido demasiado. No sé. Qué ambicioso. Sí. Muy bien. Bueno, señores, pues hasta luego. Nada, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenos cielos. Imagínate que hay 3 personas. Disculpad un momentito. Hemos tenido una pequeña interrupción. Minutos publicitarios. Tintón. Visite nuestro bar. Esto es así. Esos son los problemas del directo, por supuesto. Joder, qué putada, tío. No pasa nada, hombre. Es el directo. La mejor manera de imaginarlo son 3 personas y vale, listo. Fíjate, cuando he visto 57 digo, voy a cortar ya. 1 hora.